Auspicia este segmento AIPSA, Corredores de Granos. Y ahora sí le damos la bienvenida al hombre que Jerome Powell consulta para ver qué es lo que va a pasar con la tasa. El hombre que lo llaman de Luzda y le dicen qué número ponemos. El hombre que maneja el clima en Estados Unidos, el señor Antonio Ochoa. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo te va? Bien, Salva, retira lo dicho, me van a fusilar en cuanto me vean en vivo por todo lo que está sucediendo. Si yo soy el que maneja el clima, la tasa y el USDA, honestamente, la gente no va a hacer caso a lo que les vengo a platicar. Todo lo contrario, pero bueno, un día de interés ayer, con mucho morbo alrededor de lo que va a ser el crecimiento en las tasas. Y lógicamente el debate sobre si alcanza, si la Reserva Federal viene tarde, viene a tiempo, si le va a alcanzar. Y la realidad es de que hizo 3/4 de punto de tasa, dando reversa al mismo lenguaje que había dado en la ocasión anterior, en donde no veía más de medios puntos. Y parece que honestamente está simplemente tratando de caer en el ánimo de los inversionistas, simplemente para ir con su narrativa de alguna forma. El punto de llegada, al final del día, es el mismo. Entonces, si levantas un punto entero o 3/4 de punto ahora y vas modificando las próximas, llegas al mismo lugar, pero la velocidad a la que lo quieren hacer de alguna manera es el reconocimiento de que la inflación no es un efecto nada más transicional. Y esto obviamente que ha cambiado la narrativa desde hace muchos meses. La Reserva Federal viene atrás, pero seguirá atrás. Y eso yo creo que tú lo sabes mejor que cualquier persona. La Reserva Federal solamente puede tocar el lado de la demanda como tal. Y hacer eso va a ser restrictivo de la capacidad de crecimiento de la economía. En esta minuta habla de que el desempleo crecerá hacia adelante, es decir, el freno en la economía tendrá que hacer que alguna gente tenga que salir y siguen con la idea de que van a regresar en algún momento al 2% de inflación. La pregunta en el real, en donde tú estás hablando del bolsillo, es si realmente encuentras, digo, no voy a hablar de inflación en Argentina porque es un tema aparte y ahí honestamente no tengo cómo opinar, pero si lo estás viendo en Estados Unidos o en Europa, y en cualquier condición tú preguntas a cualquier ama de casa o cualquier ciudadano de banqueta normal, si algo de lo que compra solamente ha subido un 8 o 9%. Cualquier cosa que hayas comprado, en sentido estricto, está muy por encima de eso, incluido obviamente el costo de los energéticos. Mi hija tiene uno de estos Volkswagen Beetles, de estos carritos chiquitos. Se le regalamos cuando tenía 15 años y lo mantiene muy bien. El día de ayer fui a cargarle gasolina. La última vez que lo había hecho, porque normalmente no lo hago, le puse cerca de $32 con tanque lleno porque le gusta llevarlo al fondo. Ayer le puse a ese mismo tanque $78 en la gasolina. Obviamente que esto es un impacto brutal y la realidad es de que el día de hoy el crecimiento en los precios energéticos empiezan a ser llamados de atención que honestamente no hacían sentido en una estructura de capitalismo puro. El presidente Biden empieza a suspirar alrededor de cosas que tienen que ver con control de precios, a mandarle cartas a algunos de los CEOs de empresas energéticas pidiéndoles que incrementen el abasto de petróleo, lógicamente que aceleren la capacidad de refinación y con esto que los crack spreads, como le llamas, que es el diferencial entre hacer el petróleo refinar y sacar productos, disminuyan porque está en sentido estricto diciendo que los márgenes para ellos son brutales. Vamos muy atrás. El presidente Biden hizo, tal vez no fue tanto él, sino desde las épocas del presidente Obama, que no tuvo un fortalecimiento real de la cadena de suministro. Y al día de hoy estamos encontrándonos con dos agendas que no son compatibles en un ambiente de tensión. Uno, estamos claros con el medio ambiente, bajar la huella de carbono y todo ese rollo que está fantástico para los biocombustibles, las energías renovables y todo. Eso es el futuro, no hay duda, pero para el futuro lo tienes que garantizar hoy. Y ese hoy no está garantizado porque simplemente no tienes energía fósil que se necesita hoy. Hay quien manda en la instrucción de inversión en diferentes fondos y pensiones en el mundo. Como sabes, entre BlackRock o los fondos que tienen los maestros en los diferentes estados en Estados Unidos, o los grandes fondos de Suiza o los grandes fondos de Londres, que normalmente están hablando de inversiones en empresas que no tengan inversiones en negocios con huellas de carbono complicadas. Es decir, no quiero invertir en energía fósil hacia el futuro. Entonces, estos macro manejadores de fortuna de alguna manera le dan la vuelta a estas empresas y estas empresas se ven bastante arrinconadas. El día de hoy les invitas a que produzcan, pero no les das guía hacia el futuro. Y en este sentido, estos señores dicen, hacemos lo que más podemos.
pero bájame el tema de los aranceles de acero, porque eso me encarece la cadena de suministro. Agilízame la movilización interna, porque si tú no me vas a permitir tener oleoductos y gasoductos porque los estuviste deteniendo, ¿cómo quieres que transporte tanto materia prima para hacernos llegar de arenas y hacer fracking o tubería, o eventualmente traer el petróleo a los lugares donde se van a hacer los consumos? Entonces, estamos demasiado trabados en instancias en donde la inflación simplemente no va a ser controlada por los vehículos de control de la demanda. Y nos vamos a meter en una situación complicada. La cadena de suministro sigue desacomodada, la cadena de suministro sigue mal enredada de alguna forma, y en este sentido, por más que la tasa de interés suba, la tasa real sigue siendo una fórmula expansiva. No voy a meter en los temas que tú dominas, porque en realidad tú eres el maestro en los temas económicos y lo sabes mejor que nadie. Pero esto obviamente te pone a pensar hacia el futuro, y ahí es donde vamos a tratar de hacer el enlace con lo agrícola. Si tú eres el día de hoy... Un segundito, Antonio. Digamos, un poco lo que quería comentarte, que me llamó la atención de lo que he leído estos días, es que había un comentario acerca de esa meta de inflación del 2%, en donde había gente que decía que había que cambiarla y había gente que decía que no había que cambiarla. ¿Cuál fue finalmente lo que hizo la Reserva Federal? Dijo, si yo cambio la meta del 2%, el mercado va a pensar que como la cambié una vez, la puedo cambiar muchas veces. Entonces lo que voy a hacer es dejar la meta del 2% y tratar de disciplinar al mercado. Ahora, la pregunta a la distancia, porque parecería que, bueno, visto la tasa del 0,75, la Reserva Federal está en un camino de disciplinar al mercado para que todo vuelva al 2%, algo que parece muy difícil de cumplir en el cortísimo plazo, pero mi impresión es que si el camino es disciplinar al mercado, digamos, y sigue subiendo las tasas, los impactos sobre los valores de los activos va a ser muy duro. Digamos, y si sigue subiendo la tasa, como bien decís vos, puede haber desempleo, e inclusive a mí me preocupa qué puede pasar con el mercado hipotecario, que tanto depende de la tasa. ¿Cómo lo estás viendo vos esto? Bueno, pues el día de hoy hay una situación complicada, obviamente, y vaya, el precio de los hogares, de las casas, está altísimo. O sea, tú vendes tu casa por lo que no sabías que valía el día de hoy, en teoría. Pero la vendes, ¿y a dónde te vas? A comprar una casa igualmente cara. Ahora, si tú tenías una hipoteca del pasado, traes una tasa de interés mucho más baja. Ahora vas a tener que brincar a una más alta. Y en el spread esto sigue creciendo. Entonces el negocio real no existe, te queda quedarte en casa. Y en ese sentido, ahora lo que gastas en rentas, si quieres irte a rentar, es brutalmente alto porque esto sigue escalando. Entonces, como bien dices, la situación de círculo vicioso está complicado. Ahora, yo te hago una pregunta a ti, ¿cómo lo ves? ¿Tú sientes que la tasa de interés subiendo es promotora de que se multiplique la oferta en el mercado, que es lo que necesitas? En este momento lo que necesitas es que tengas una cantidad brutal de oferta para que puedas tener un decrecimiento en los precios. Entonces, si te haces restrictivo, no le ayudas a que la oferta se multiplique y estamos en este círculo vicioso que honestamente no alcanza. Yo creo que mucho de lo que hace la Reserva Federal es pensar que sigue siendo un efecto transitorio, que la cadena de suministro se va a arreglar en algún momento y que eso les va a permitir acomodarse más adelante. Hubo una pregunta para el señor Powell, muy puntual, cuando estuvo haciendo su conferencia de prensa. Le dijeron puntualmente, tú vas a detener la economía, estás mostrando que quieres sacrificar empleo en alguna forma para regresar a tu 2%. Y el señor dijo, a mí me parece que el sacrificio y el beneficio es bastante cómodo y bastante eficiente, porque de todas maneras vamos a tener un desempleo relativamente bajo con inflación en el control normal. ¿Tú crees que esto va a ser fácil? Yo lo dudo. Pero bueno, el tema es así. Si tú eres un inversionista, un fondo de inversión en este momento, que está sintiendo que la ola de commodities va a seguir teniendo calores, porque viene el tema fundamental, porque seguimos apresurados en tratar de buscar abasto, dubitativos de que tengamos capacidad de reponer los inventarios, porque estamos ahora en un curso ciclo agrícola norteamericano y climáticamente mucha gente ya anuncia complicaciones para año niño otra vez en Sudamérica. Sea lo que sea, el día de hoy tienes dudas. Y fundamentalmente, los mercados se sienten todavía apretados en trigo, en maíz, en soya, el que me digas. Todavía las condiciones están complicadas. Lo energético no se va a resolver pronto. Ahora, la pregunta es, si tú eres inversionista, bajo la mecánica restrictiva de liquidez, te vas a meter a invertir en commodities, y en mi opinión, esa es la fuerza que le va a faltar al precio de commodities agrícolas, el que el dinero inteligente o no tan inteligente no venga a apoyar los rallies y que estemos simplemente bailando desde una zona de salida muy alta
con rallies efímeros que no te van a dar mucho sabor y eventualmente vas a tener muchos peligros de que la gente empiece a liquidar posiciones porque la política no es expansiva, es restrictiva y le quieren pegar al precio de los commodities agrícolas porque quieren bajar el precio de los alimentos y le quieren pegar lógicamente a los precios energéticos. Yo las últimas 2 semanas estuve en España y platicando con muchísimos porcicultores que en años anteriores que habían tenido una bonanza brutal. El día de hoy uno me quedó con una idea de lo que me dijo y que no se me olvida. Me dice, cada cerdo que mando al matadero le tengo que engrapar en la oreja un billete de 20 euros y con eso se va. Entonces, esto va a ser una situación restrictiva, los márgenes no están dando, la demanda tiene que caerse y ahí es donde muchos gobiernos se están equivocando. El problema es que el día de hoy la economía la maneja la burocracia en su totalidad y la empresa y el flujo natural no está haciendo nada. Hoy decide un país comercio relativo de otro país por políticas y en ese sentido en el abasto y el desabasto estamos completamente cruzados. Entonces el empalme con fundamentales se hace complicado. Una pregunta puntual, Antonio, probablemente muy técnica, pero tiene que ver cómo impacta esta suba de tasas en el mercado de futuro en Chicago. Digamos, estás viendo, digamos, que las primas están aumentando, los call, los put, están aumentando la tasa implícita que están teniendo. No realmente, no mucho, están más pendientes de efectos de volatilidad. Yo creo que esto para nuestros mercados es como un coletazo. La situación clara es que si tú no tienes un mercado con potencia en lo accionario y los externos, le va a costar trabajo a los mercados de commodities estar levantando en sincronía. Y hoy, pues todos los mercados están mal cruzados. Ve lo que está pasando con las criptomonedas, ve lo que es la emotividad de un mercado. Nada más te voy a poner un ejemplo rápido. En los albores de este crecimiento, cuando tenías una inyección brutal de liquidez a la economía, todo lo que comprabas valía. Y estos outlets o estas corredoras que salieron electrónicas que te permitían democratizar la compra de acciones, como Robinhood, por ejemplo, crecieron brutalmente porque te daban financiamiento, porque además que el gobierno te daba dinero, todo subía. Estas acciones llegaron a valer $70. Hoy Robinhood vale $7 y va camino a 5. Las criptomonedas, en teoría, el Bitcoin va camino a 10,000, si lo quieres ver así. Yo no sé si va a llegar o no va a llegar. Pero el auge terminó. Ahora, cuando esto lo trasladas a la fórmula de los mercados agroindustriales, las primas que le hemos puesto son claras y son reales y por eso tenemos un aguante, pero hemos tenido mucha espuma producto de todas estas gentes que se han subido al rally pensando que íbamos a tener presiones inflacionarias y estaban cubriendo una cartera de forma antiinflacionaria. ¿Y cómo lo haces? Compra petróleo, gas, compra maíz, soya, cacao, gasolina, cerdo, ganado y tal. Y si compro la canasta de commodities en estos mercados, la inflación crece, yo la canasta la voy a vender más cara después y se acaba. Esta ya no es la fórmula del mañana y me parece que ese es el dinero que va a faltar, más allá de que la relación de la tasa de interés que tiene el relativo del costo para primas en opciones sea la que te dé la medida. Aquí lo que quieres ver realmente es la volatilidad que vas a tener eventualmente y obviamente los desplantes que tengas con una incipiencia de los que son manejadores de fondos, que el día de hoy te lo digo, tengo varias como clientes en diferentes lugares, no quieren participar en estrategias complicadas y están quitándole el pie al acelerador de la inversión en commodities agrícolas.